Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Hablando Español con Génesis. El día de hoy vamos a estar haciendo algo súper importante porque vamos a hacer una actividad de comprensión de lectura. ¿Cómo son estas actividades o en qué nos ayudan? ¿Ok? Son unas actividades que nosotros vamos a leer. En un ratito vamos a comenzar esta actividad. Igual lo que sea necesario de links o lo que vayamos a utilizar en este video lo voy a dejar en la cajita de descripciones. Vamos a hacer una lectura, ¿ok? Y si hay quizás algún término desconocido, algo que no entendamos, debemos buscarlo para entender muy bien el texto. De esto se tratan este tipo de actividades. Al final de hacer la lectura, de leerla en voz alta, quizás discutir con nuestro tutor o profesor de las palabras nuevas, vamos a tener una serie de preguntas al respecto de este tema que estamos leyendo. Y podemos hacer también una conclusión, ¿ok? O un análisis, y lo vamos a hacer de forma oral dando nuestra opinión. Así que te invito a que te quedes hasta el final viendo este video porque se pone muy bueno. Vamos a hacer primero leer en voz alta. ¿Sí? Vamos a leer en voz alta una o dos veces, las veces que veamos que sean necesarias, ¿sí? Que podamos entender el texto, porque de eso se trata. No solamente leer por leer, sino entender, analizar este texto. Porque al final tenemos una serie de preguntas con respecto a esta lectura. Empezamos. ¿Crecimiento económico sin aumento de la felicidad? La convicción generalizada de que los ciudadanos del mundo moderno no son más felices que la gente de otras épocas arranca de la disparidad observada al comparar las curvas del crecimiento de los ingresos por habitante, que han aumentado significativamente en los últimos 50 años, y el índice de felicidad declarado por los ciudadanos que se ha estancado. Esta convicción radica también en la incapacidad relativa para reconstruir los recuerdos y olvidar, particularmente los acontecimientos adversos. Cuando se afirma que cualquier tiempo pasado fue mejor, se está manifestando que solo se recuerdan del pasado los acontecimientos más felices. En este caso, no es seguro que las cifras den cuenta de la realidad. Existen varios matices que, una vez asumidos, dan una visión bastante más optimista del impacto de los avances económicos en los niveles de felicidad. En primer lugar, cuando se pregunta a la gente si es muy feliz, bastante feliz o nada feliz, la similitud de respuestas es sorprendente. Salvo un 10% aproximadamente, todo el mundo dice ser feliz o bastante feliz, en todas las latitudes y meridianos, y más feliz que los demás. Sí, para simplificar, nos fijamos solo en las emociones fácilmente reconocibles que enumeraba Darwin. El miedo, la felicidad, la tristeza, la ira, la repugnancia y la sorpresa no aparecen grandes variaciones, salvo entre el 10 y el 1% de la población. En lo que se refiere a los instintos básicos, todo el mundo está genéticamente sintonizado y modelado por la influencia del entorno en un punto determinado que es el de su equilibrio. En el 10% de la población, este punto está demasiado alto o demasiado bajo. Por ejemplo, uno de los componentes del sentimiento de felicidad plena es el reconocimiento por parte de terceros y, particularmente, del propio gremio. Si el punto de sintonización de una persona está muy por encima del promedio, ninguna alabanza o premio saciará su sed de reconocimiento. La búsqueda constante de señales en los demás de su propia existencia y valores le mantendrá en un estado de insatisfacción reñido con la felicidad. En contra de la opinión generalizada,
salvo para un porcentaje reducido de la población, impera una cierta estabilidad o equilibrio emocional, más allá de los estímulos ocasionales o cotidianos. De ahí que se dé una cierta decepción al constatar una vez tras otra que determinados factores externos, como la salud o el dinero, no inciden significativamente en los niveles de felicidad. Pero se trata de una apariencia engañosa. Se pasa por alto que una serie de factores psicológicos y sociales poco conocidos neutralizan o compensan el aumento continuado de la prosperidad y de la riqueza económica, medidas por la subida de los ingresos por habitantes en los últimos 50 años. Con el aumento del nivel de bienestar económico, el cerebro se las arregla para adecuar inmediatamente lo que considera el nivel de ingresos necesario para mantener el nivel de felicidad. Los ingresos que se estiman necesarios para ser feliz aumentan con los ingresos reales. Ese es, pues, el primer matiz que modifica sustancialmente la convicción generalizada de que el índice de crecimiento económico aumenta al tiempo que el de la felicidad sigue estancado. Pero existen otros matices psicológicos no menos importantes que apuntan en el mismo sentido. Muchas veces, la felicidad provocada por los ingresos no está correlacionada con los ingresos en general, sino con los ingresos relativos, es decir, con los sueldos de la gente que trabaja con nosotros. No es de extrañar, pues, que los índices de crecimiento del Producto Nacional Bruto no arrastren al alza el índice de felicidad individual. Lo que le importa a la gente son los ingresos relativos. Por último, existe un tercer matiz psicológico que también distorsiona seriamente la supuesta insensibilidad de los índices de felicidad frente al crecimiento económico. Tiene que ver con la capacidad de adaptación del ser humano a la novedad y a situaciones consolidadas. Pasada la novedad, transcurrido un tiempo disfrutando del objeto nuevo, de la compañía de la persona o de la vivencia del acontecimiento activador de la felicidad. Todo parece volver a la normalidad. Ya nadie se acuerda del viaje de novios, del lavavajillas nuevo o del coche recién estrenado. Si se estudia la historia de la evolución, no es nada seguro que caminemos hacia algo mejor. Pero pone los pelos de punta pensar en que abismos estarían sumidos a los índices de felicidad individual, si no fuera por el constante crecimiento económico del último medio siglo. Ok, culminamos entonces nuestra lectura y acá, ¿qué debemos hacer luego de que nosotros hacemos esta lectura? Lo siguiente es buscar si hay alguna palabra nueva para nosotros, un término desconocido y poder entender bien el texto, ¿sí? A ver, este texto igual lo vamos a dejar en la caja de descripciones, ¿ok? Vamos a dejar un enlace para que puedan poder leer el texto. Actividad de este texto tenemos, primera pregunta, ¿cuál es el tema principal de este texto? ¿Cuáles son las ideas secundarias? Entonces debemos leer, entender bien para poder ir respondiendo. Acá algo muy importante, que son unas preguntas para reflexionar un poco, ¿ok? Y que podamos responder cuál es nuestra opinión al respecto. Número 1, ¿piensas que el dinero da la felicidad? ¿Por qué? ¿Cuál es tu opinión? ¿Piensas que el dinero realmente puede hacer feliz a una persona? ¿O piensas que no? ¿Por qué? Segunda pregunta, ¿podemos llenar algún vacío con algo material? Quizás a veces tenemos la pérdida de un ser querido, extrañamos a alguien, tenemos algún vacío en nuestro corazón. ¿Podemos llenar esos vacíos con algo material?
¿Podría ser duradero? ¿Llenar algún vacío con algo material? ¿Cuál es su opinión al respecto? Tercera pregunta, ¿qué necesitas tú para ser feliz y por qué? Cuarta, ¿cómo debemos manejar un problema de salud sin que afecte nuestra felicidad? ¿O sería imposible? ¿Cuál es su opinión al respecto? Quizás si te llegan a dar una noticia de que tienes alguna enfermedad, ¿esto cambiaría tu felicidad? ¿Empezarías a estar deprimido? ¿Ya no estarías feliz? ¿O cuál es tu opinión con respecto a esta pregunta? Siguiente pregunta, ¿qué le recomendarías a alguien para ser feliz? ¿Qué le podrías decir a esa persona para que sea feliz? Espero que te haya gustado este video tanto como a mí y lo hayas disfrutado. Si tienes alguna duda, pregunta, inquietud, puedes dejarla acá en los comentarios. No te olvides suscribirte, darle me gusta y compartir el video. También síguenos en nuestro Instagram, Hablamos Español GH. Chao, chao, nos vemos.